Hola bendecidos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les cuento que amanecí con el deseo hoy más que nunca de hablar de Dios, de hablar de su palabra. Por lo general, cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos con muchas historias. Pensando anoche, empecé a recordar lo que Dios hizo por mí. Y concluí que Dios también me incluyó a mí en sus historias. Sino que obviamente el libro no alcanzó para tanto, ¿verdad? No alcanzó para tanto. Entonces, para que se quedara en registro con mi propio nombre, pues Dios tuvo que hablarle, incluyéndome a mí e incluyéndote a ti, a la iglesia de Jesucristo. Entonces tú también tienes tu propia historia, una historia que contar. Definitivamente yo creo y sigo diciendo estas palabras. Dios es bueno. Yo declaro que hoy es el día que Dios hizo. Ese día que Dios tenía preparado en la eternidad para que se haga manifiesto hoy en esta tierra. Yo reconozco la grandeza de Dios, como también declaro que Él es el único hacedor de maravillas. Y quiero darle gracias a Dios, primeramente, por su presencia en todos nosotros, por toda la obra redentora que Dios estableció para toda la humanidad, como también quiero darle gracias a Dios por la sabiduría, por ese espíritu de sabiduría y por ese espíritu de revelación en el conocimiento de su palabra. Porque entre otras cosas es la manera de nosotros poder ver o ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, qué bueno es poder reconocer que Dios es bueno y bueno en gran manera. Allá en Filipenses capítulo 4, dice el apóstol Pablo, que vuestra gentileza, tu gentileza, sea conocida ante todos los hombres. O sea, que sea conocida nuestra gentileza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la estamos recibiendo. Incluso hay mucha gente como yo que lleva recibiendo la revelación por mucho tiempo. Que sean conocidas ante Dios tus declaraciones, tus confesiones, esa expresión de amor, que sea conocido de esa expresión de amor de Dios que tú tienes para con Él y para con todos los santos. Sean conocidas con ruego, y dice Pablo, con súplicas, o sea, con un fervor, con unas ganas, con pasión, con entusiasmo, pero que siempre lleven, esas declaraciones siempre lleven acciones de gracias. La Biblia enseña que Dios desde el comienzo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Así como declaro espíritu de sabiduría y de revelación en esta mañana para todos los que me ven y me escuchan, porque yo sé que a través del conocimiento de la palabra vamos a ver cosas que mis ojos no pueden ver, pero que Dios las tenía guardadas y reservadas para la iglesia de Jesucristo. Ahí estás incluido tú. Recuerda que tú tienes tu propia historia y quizás tu historia, si tú la pones a escribir, te garantizo que no iría a darle espacio a la Biblia completa. Tú eres un bendecido. Bendecido quiere decir que de parte de Dios ya fuiste calificado para recibir el plan eterno. Que desde antes de la fundación del mundo, Dios, el Eterno, el Creador, tenía preparado para todos los hombres con el propósito de estar bien, nosotros aquí en la tierra. Entiéndase cuando digo o cuando yo me expreso para estar bien. Sí, es que Dios te trajo a la tierra para que estés bien en todas las cosas. La calificación de prosperar en todo, para que no se te niegue nada debajo del cielo. ¿Por qué? Porque Dios te ha provisto, Dios te ha dado todo y Dios lo hizo todo. La palabra de Dios dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él existen. El salmista David, en cierta ocasión,
exaltaba a Dios y reconocía su grandeza. Asimismo afirmaba que Dios para él era su Rey de gloria. Vamos allí al Salmo capítulo 24. Te vas a dar cuenta de lo que decía el salmista David, o el rey David. De esta manera lo dice: de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Dios la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Acuérdate que todas estas cosas que Dios creó, Dios mismo le pide la compañía a la sabiduría que Dios mismo había creado, para que todas las cosas que hoy vemos, la tierra, los árboles del campo, las flores, los mares, las aves que vuelan en los cielos, las mismas nubes, todo esto es una maravilla. Eso lo hizo Dios acompañado de la sabiduría. Y dice que Dios lo hizo todo. Es por eso que hoy la sabiduría para ti debe convertirse en la compañera perfecta, en tu amigo fiel, la sabiduría, para que reconozcas que Dios todo lo hizo bueno y todo lo hizo completo, que todas las cosas que Dios creó las hizo todas sin que le faltara ninguna. Para el ejercicio espiritual de hoy y para que le ayude a tu mente, recuerda esto: Dios es pensamiento. Sí, Dios es pensamiento. Vamos allá a Génesis capítulo 1 y te quiero decir esto porque lo que vamos a hacer ahora es una serie de pensamientos que Dios los convirtió en una realidad. Y vamos a hablar de la creación. Vamos allá a Génesis capítulo 1, donde dice que fueron creados los cielos y la tierra, fueron creados el día y la noche, fueron creados los ríos y los mares, y vio Dios que todo era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté contenida en ese fruto sobre la tierra. Y dice la palabra que fue así. Y después que hizo los árboles, que cada semilla contuviera en él, o en el fruto contuviera semilla, después que hizo estas cosas, vio Dios que era bueno. Después Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. También Dios ahí mismo hizo las estrellas. Y después que lo hizo, vio Dios que era bueno. Dice Dios, o dijo la palabra, porque recuerda que Dios hizo todas las cosas con la palabra: hágase los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y después que lo hizo, vio Dios que era bueno. También dijo la palabra: hágase o créanse las aves para que produzcan su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Después dice la palabra: fructifíquense y multiplíquense, sean llenas las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. A los animales de la tierra, multiplíquense y fructifíquense según su género, y los ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Después termina en Génesis 1:26 diciendo: entonces ya no la palabra, sino que está diciendo Elohim, la pluralidad de Dios, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y termina el pensamiento en el versículo 31, donde dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
La frase o el pensamiento que más se repite en esta lectura que te acabo de hacer es: vio Dios que era bueno. Es una frase que se repite en cada verso, en cada pensamiento, porque Dios cada vez que hacía algo, llámese los cielos, llámese la tierra, llámese las nubes, llámese los ríos, llámese los mares, llámese todo árbol, toda planta, llámese todo pez. Después de haber creado cada cosa y haberla Dios manifestado en la tierra, Dios dijo: todo lo que he creado es bueno y bueno en gran manera. Y como te dije para el ejercicio espiritual de hoy, es que tu mente y tu conciencia hoy pueda recibir repetidas veces que Dios es bueno y todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces, como se trata de que hablemos del plan divino de Dios, empecemos que la sabiduría de Dios está en ti. Yo te invito a algo en esta mañana. Cuando hables, habla conforme al plan. Lo que habla tu boca es la suma de todos los pensamientos que tienes en tu mente. Mira esto: los cielos son buenos, la tierra es buena, todo árbol y planta de la tierra es buena, los mares y los ríos son buenos, los peces y las aves son buenos. Como también cuando Dios te pensó, te imaginó, te visualizó y también creó la palabra para que fueras hecho a imagen y semejanza de Él, Dios tenía encerrado también sus propios planes, que son los planes tuyos. Y cuando revisamos Jeremías capítulo 29, versículo 11, te puedes dar cuenta cómo aquí el profeta dice lo siguiente: porque yo sé, dice Dios, los planes o los pensamientos que tengo acerca de ti, que son planes de bien y no de mal, para que recibas, oído a esto, para que recibas el fin de lo que esperas. La pregunta es: ¿cómo fue el fin de todo lo creado por Dios? ¿Cómo fue el fin por todo lo creado por el Eterno? Por aquel que dice allá en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la fe nosotros creímos que Dios hizo todo el universo y todas las cosas que en él existen. Pero para yo poder hoy recibir y entender que Dios todas estas cosas las hizo buenas y bueno en gran manera, hoy Dios me ha puesto a mí como un testigo fiel cuando yo veo todas sus maravillas. Y yo puedo entender que Dios es el único que pudo hacer todas estas grandes maravillas que vemos hoy. ¿Cómo fue el fin de lo que Dios hizo? ¿Cómo fue ese fin de lo que Dios esperó al momento de pensarlo? Porque Dios, cuando vio el fin, tuvo que ver inmediatamente el principio. Y cuando vio el principio, tuvo que ver inmediatamente el fin. Por eso que en Dios nosotros estamos seguros. Porque cuando ya nosotros vemos a Dios, aun cuando vemos nosotros primero las cosas y aun las cosas que te suceden o que te pasan, lo que Dios nos está invitando a que tú veas siempre a Dios. Porque cuando tú ves a Dios, estás viendo tu respuesta, estás viendo tu salida y estás viendo tu esperanza. Porque Dios, la esperanza, tu salida y tu respuesta, ya Dios la había garantizado y ya Dios la tenía escondido allí desde antes de que tú nacieras. Y Dios hizo todas las cosas buenas, buenas en gran manera. ¿Ok? Sin embargo, por la transgresión del hombre. ¿Qué significa la palabra transgresión? Sencillo. Transgresión significa todo aquel que rompe el principio de la ley espiritual, o de la ley o de los principios eternos. Eso se llama transgresión, quebrantar, romper, ir en contra de un principio espiritual o de la misma eternidad. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Bueno, no lo hacemos obviamente allá en las nubes, lo hacemos aquí en la tierra, cuando quebrantamos los principios de la creación y también cuando quebrantamos los principios de la naturaleza. Si por la transgresión del hombre, de ese primer hombre, el hombre perdió todos sus derechos,
Dios inspira al salmista David con la sabiduría y se hace esta pregunta. Vamos allá a seguir leyendo el Salmo 24. El versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? En Proverbios capítulo 7, versículo 4, nosotros podemos decirle a la sabiduría. Ya hemos declarado que la sabiduría está en medio nuestro. Y este salmista, refiriéndose a la sabiduría, decía: dile a la sabiduría, sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama tu pariente. La inteligencia es tu pariente más cercano. Se hace la pregunta el salmista, pero oído, al hacer la pregunta, en el mismo versículo está también diciendo la respuesta. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en el lugar santo? Bueno, de comienzo te digo que ya nosotros, esto es un buen inicio. ¿Por qué? Porque la pregunta es: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién ocupará ese espacio? O sea, la pregunta quiere decir como que de algo o de alguien que iba a estar, pero que todavía no estaba. Como cuando a alguien le toca la puerta a la casa, el timbre de la casa a uno, ¿verdad? Le tocan la puerta, uno está dentro de la casa, está en el patio, está en la habitación, y uno normalmente dice: ¿quién es? Porque todavía esa persona no se le ha abierto la puerta, está afuera, no ha entrado. Entonces la pregunta que hace el salmista es que ese alguien no estaba todavía, porque pregunta: ¿quién subirá? ¿Quién estará? ¿Quién irá a ocupar ese lugar? Del lugar santo, del monte de Dios. Entonces ese alguien iba a ocupar el monte de Dios, ese alguien iba a llenar ese lugar santo. Cuando hablamos de monte de Dios y de lugar santo, se está hablando de la misma presencia de Dios en tu vida, a ese lugar de Dios, a la casa de Dios, para que de ahí en adelante, estando la casa presente y con el huésped de la casa, ya no se viera el lugar vacío, ni que estuviera desocupado. Y ese alguien fuiste tú. Ese alguien eres tú. Sigamos con la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? Bueno, veamos la respuesta. Versículo 4. El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Quién es ese? Lo sigo describiendo y lo voy a leer textualmente, como lo dice el Salmo 1 en la versión Reina Valera 1960. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Otras versiones, tuve el tiempo de revisarlas, y revisé otras versiones y es importante que tú lo sepas, porque así, primero que todo, enriquecemos la interpretación bíblica. Y segundo, pues así nos ubicamos en este tiempo de Dios a lo que la iglesia de Jesucristo entera está. Como iglesia, primero que todo, como iglesia, tú eres iglesia de Jesucristo. Todos estamos viviendo en la dispensación del reino de la gracia de Dios. Entonces, otras versiones, para poder entender este pensamiento del salmista David, pues nos ubicamos en otras versiones y nos ubicamos para este tiempo. Y dice otras versiones: feliz, oído con esto, feliz el hombre que sigue el buen consejo, que dirige su pensamiento por el camino de los justos, aquel que estima una causa común, la seriedad, la sinceridad y el respeto hacia Dios. Y aportaría esto: aquel que estima una causa común. ¿Pero qué estima como causa común? La seriedad, la sinceridad y el respeto hacia Dios. Y también aportaría esto: al que le imparte respeto
seriedad y sinceridad al que le imparte el conocimiento de la palabra. A aquel que considera que en la palabra de Dios está su delicia. Y en el conocimiento de la palabra medita de día y de noche con la ayuda del espíritu de sabiduría y el espíritu de la revelación. Como te dije, otras versiones expresan feliz, feliz aquel que atiende la palabra. Feliz, otras versiones dicen dichoso, afortunado, privilegiado, alegre, bienaventurado, exitoso y bendecido. Mira que este buen comienzo te lleva por efecto a un resultado final. Porque si en el principio estás diciendo, o el salmista está diciendo que sabe bastante de esto, bienaventurado, dichoso, alegre, bendecido, exitoso, privilegiado, todo aquel que considera la palabra para hacerla, para ponerla por obra y la hace de su delicia, entonces por efecto en el versículo 3 dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ahora te van a explicar cuáles son los beneficios y lo provechoso de alguien como David, que haciendo su parte, que está en el versículo 1 y 2, entonces este sabe bastante del cómo, y de él podemos aprender. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es la pregunta del millón. El cómo. Bueno, así, el cómo. El cómo es así, de esta manera. Haz de Dios tu delicia. Haz de su palabra tu mejor alimento. Haz de su plan tu tiempo, tu prioridad y tu mejor derrotero. Haz de su conocimiento tu interés. Haz de su sabiduría tu voluntad. Haz de Dios tu delicia. Haz de la palabra de Dios, aquella que salió de la boca de Dios y creó todas las cosas buenas y buenas en gran manera. Haz de estas palabras tu delicia. Haz de su inteligencia tu entendimiento y no tu racional. Haz de su día tu respuesta y esperanza. Haz de su noche tu luz. Haz de sus riquezas tu bienestar. Haz de su tesoro guardado tu revelación. Haz de su verdad tu libertad. Haz de su sacrificio tu amor. Haz de su dolor, siendo que Él llevó todas tus enfermedades y sufrió todos tus dolores. Haz de su dolor tu salud. Haz de su muerte tu vida y vida en abundancia. Haz de su resurrección tu justicia. Haz de su paz estar completo. Haz de su presencia tu refugio y haz de su gracia tu reposo. Y leamos entonces así: todo lo que Dios hizo por ti, después de nosotros conocerlo, después de saberlo y de haber oído todo esto, y lo que nos basamos en decir las palabras de Génesis capítulo 1, te corresponde meditar en esto. Ahora, cuando hablo la palabra meditar, meditar significa pensar, hablar con pasión, expresando el pensamiento de Dios con regocijo. Meditar es pensar, visualizar, imaginar, creer, crear y traer a tu realidad. ¿Qué vas a traer a tu realidad? Bueno, lo que por mucho tiempo tú has colocado una gran expectativa, has colocado toda tu energía, toda tu dedicación, todo un esfuerzo para que sea manifestado, y esperes el fin de esa expectativa. Porque recuerda que el plan de Dios para ti es bueno y son planes de bien. Y lo que Dios esperó de su plan cuando lo pensó y lo ejecutó fue esperar el bien para ti, el bien de la tierra.
Ahora, tú tienes que esperar y meditar. Cuando tú imaginas y visualizas, tienes que pensar que ya lo tienes. Ya lo tienes porque tus palabras, las que salen de tu boca, que es la suma de tus pensamientos, está atrayendo eso que tú no ves, pero que ya existe. Y Dios lo tiene reservado para ti y guardado en la eternidad. Esta frase, según David, lo que ya veíamos en el Salmo 1, de lo que Dios le dijo a David inspirado, le dio por revelación. Tú eres dichoso, tú eres feliz, tú eres un bienaventurado, tú eres un bendecido, que tienes mi palabra, mi voluntad, que tienes mis pensamientos para que medites de día y de noche. Y es bueno, y como recomendación te digo, es bueno que tú medites en su consejo, que tú medites en esa sabia respuesta, no solamente un minuto ahora que vayas a recibir este video, sino que tú lo puedas meditar siempre como ejercicio espiritual, de día y de noche. ¿Por qué? Porque tienes que ver, tienes que visualizar, tienes que creer y crear lo que la palabra y esta palabra revelada te está dando, te está brindando para que sea una realidad en tu vida. De entre otras cosas, como siempre dice la pastora, y lo estoy diciendo yo también, nosotros como seres espirituales, creados por Dios, como espíritu de los justos, hechos perfectos para siempre, tenemos la única opción. No tenemos otra opción sino refugiarnos en Dios y en el conocimiento de su palabra. ¿Ok? Porque la verdad, dijo Jesús, cuando conocemos la verdad y la verdad conocida y revelada nos hace libres. Entonces, cada quien es responsable de lo que oye, de lo que hace. ¿Ok? Entonces dice el salmista, eres un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Volvamos allí al Salmo 24, versículo 5. Tú has recibido la bendición de Dios. Mira lo que está hablando el rey David. Tú has recibido la bendición de Dios y la justicia del Dios de salvación. Tal es esta generación bendecida, que Dios mismo nos ha predestinado, nos ha conocido, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado. A esta generación bendecida, cuando está hablando David, no está hablando David para su tiempo. David está hablando en un lenguaje profético para que tú recibas en este tiempo. A esta generación bendecida usa Dios a David para decirle: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Porque en medio de tu casa está el Rey de Gloria. Versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Del Dios eterno, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Dice nuevamente David: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, porque en medio de ti está el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?, pregunta David. Dios de los ejércitos, que ha peleado por ti la buena batalla y te ha hecho un más que vencedor. Él es el Rey de Gloria. Por eso la invitación, y he venido transmitiendo para ti estos mensajes, 2 o 3 mensajes por video, diciéndote: alza tus ojos al cielo, alza puertas, alza tu cabeza, bendecido, porque tú eres la generación bendecida. Tú fuiste calificado para que todo prospere y todas las cosas que tú hagas sean bien y hagas el bien con ellas. Alza tus ojos al cielo, no a las nubes, allí a la eternidad, donde está el origen de todas las cosas. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Isaías 46 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque dice Dios: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios es el único, que anuncia lo por venir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dice: mi consejo, mi palabra, mis pensamientos, mi voluntad permanece para siempre y hace todo lo que quiero. Siempre anuncia bendecido. Siempre Dios está anunciando, porque como te dije, Dios sabe el principio y sabe el fin. Y Dios sabe el fin como también sabe el principio de todas las cosas. Dios es el único. Él sabe que a pesar de todo, ya Dios cumplió con su parte. Dios no está dormido ni está muerto. Él está tan cerca de ti que te escogió ser tu casa para que habite su presencia en ti. Y Él está tan cerca de ti que tú eres la representación de Dios aquí en la tierra. Te ha guardado Dios del lazo del cazador y de toda peste destructora. Ahora es cuando más Dios mismo está extendiendo sus brazos sobre sus hijos, porque Él ha prometido estar contigo siempre, todos los días de tu vida. Mira lo importante que es meditar en la palabra de día y de noche, porque Dios sabe el bien de la tierra. Y Dios nos protege como cuando una gallina abre sus alas para cuidar y velar por sus polluelos. Versículo 11. Que llamó desde el oriente a la ave y de tierra lejana al varón de su consejo. Dice Dios: yo hablé. Cuando dice yo hablé, Dios habló a través de su palabra y lo hizo venir. Dios habló. Ya usted sabe que cuando Dios lo habló, antes lo había pensado. Antes le había dicho a la sabiduría: sabiduría, acompáñame a hacerlo, que quede todo bien, y bueno en gran manera, para que cuando yo le diga a Moisés: escribe esto, Moisés, es que tiene que escribir, que quedó bueno y bueno en gran manera. Yo hablé, dice Dios, y lo hice venir. Lo he pensado y también lo haré. Yo, dice Dios en esta mañana, ya Dios habló, ya Dios habló, ya Dios lo hizo venir, porque Dios lo pensó y también lo hizo. Si lo hizo, ahora Dios te ha delegado a ti ese poder. Ahora Dios a ti te ha delegado la autoridad. Ahora a ti Dios te ha delegado su gobierno. Ahora a ti Dios te ha delegado su reino. Ahora Dios te ha dado la potestad para que cuando hables, llames esas cosas. Llames esas cosas que no se ven para que se vean. ¿Oíste? Porque tú también lo puedes hacer. Dice el versículo 12: oídme, duros de corazón o duros de mente, que están lejos de la justicia. Pero por favor, cuando estaba hablando David, le estaba diciendo a ellos: oídme, duros de mente o duros de corazón. Y yo creo, mira, que Dios en este tiempo, ahora y más en esta situación, mira, la intención de Dios y el pensamiento de Dios, y que estaba en el corazón de Dios porque lo pensó y lo hizo venir, mira, es ablandarle la mente y el corazón a muchas personas que hoy están reconociendo que Dios es el único ayudador entre Él y los hombres. Entonces le está diciendo a ellos: oídme, duros de corazón, duros de mente, ustedes están lejos de la justicia. Oído, a eso le hablaba a ellos. No es porque la justicia no estaba presente, ni porque la justicia no estuviera. Porque tú miras hoy a tu alrededor y lo que Dios hizo por ti, te das cuenta que lo que más hay en la tierra es justicia de Dios. Lo que está predominando en este tiempo, pues obviamente no hay nada oculto. Es la justicia y el propio juicio de los hombres, basados en su razón, basados en su sapiencia, basados en su conocimiento, que puede estar lejos de la sabiduría de lo alto. Pero eso es lo que hablan ellos. Entonces, lo que hace Dios cuando usa la profecía a Israel es que está anunciando algo que iba a venir, oído, pero que ese algo que estaba anunciando Dios a través del profeta Isaías se convertiría más adelante. Cuando hablo más adelante, estoy diciendo de muchos años, a otra generación, que es la generación bendecida, se iba a convertir estas palabras
en la manifestación para un nuevo tiempo cuando le hablamos a esta generación bendecida. Entonces dice el versículo 13, haré que se acerque mi justicia. ¿Cómo estaba la justicia? Estaba lejos de ellos. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará nunca. Y mi salvación y mi rescate no se detendrá. Y pondré salvación, hablándole a ellos, en Sión, y mi gloria en Israel. Si Dios estaba diciendo que iba a traer algo, que iba a traer su justicia, es porque no estaba. Esto fue una sombra, fue un enigma, fue el secreto guardado para este tiempo a la iglesia. Cuando estoy hablando de justicia, estamos hablando de lo que dice la palabra, a esos espíritus de los justos hechos perfectos para siempre. Te digo ahora, generación bendecida, tú eres la justicia de Dios en la tierra. Dios ha puesto salvación y rescate para ti y también te ha dado gloria. Su gloria es conocida y será vista a un nivel mayor porque será manifestado siempre su favor como un escudo alrededor tuyo. Terminando esto, o para cerrar, vamos a Filipenses capítulo 4. Por eso te digo, mira, si la gloria de Dios está en ti, si tú eres la generación bendecida, si tú eres dichoso y privilegiado, bendecido, calificado para prosperar en todo, tienes que meditar en la palabra, en su pensamiento y en su voluntad de día y de noche. Que esa sea tu delicia. Mira, dice lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 4, verso 6. Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente, guarda tus pensamientos en Cristo Jesús. Dios es tu gloria. Dios es todos tus beneficios y es el que levanta tu cabeza. Así que bendecido declaramos sabiduría. Sabiduría para que dé conocimiento, esa inteligencia espiritual, para que esta solución que está esperando pronto todo el mundo y toda la humanidad, Señor, se haga propicia a esta necesidad. Y declaramos que ninguna plaga puede tocar nuestra morada, que estamos guardados en el hueco de su mano, que estamos escondidos en la unción en Cristo Jesús, y que la misma unción que levantó a Jesús entre los muertos es la misma unción que está en ti. Gracias, Dios, te damos en esta mañana y en esta hora. Gracias, Dios, por cada persona que me escucha. Y gracias, Dios, por tu fidelidad y por toda tu bondad. Te declaro bendecido. Hasta una próxima vez.